Todo en septiembre parece más fácil, más bonito. Ese entusiasmo de repente desaparece. ¿Cómo podemos intentar mantener esa motivación más tiempo? Lo que suele suceder es que esa motivación no se ha construido sobre fundamentos sólidos. ¿Qué errores crees que la gente comete instaurando estas rutinas? Lo que no podemos pretender es empezar a ir a correr, por ejemplo, y meternos el primer día 50 minutos o 60 minutos, ¿no? Yo creo que siempre que empecemos algo debe ser de manera progresiva y sobre todo sana. ¿Cómo podemos hacer para pasar de hacer más a hacerlo mejor? En estos últimos años he tenido que cambiarlo por otro mantra, ¿no? Que es el de antes hecho que perfecto. Siguiendo un poquito este hilo de la productividad, te queríamos preguntar un par de señales por las cuales podemos ver que esta productividad nos está quemando en vez de ayudando. Yo creo que debemos empezar a escuchar de manera consciente el cuerpo. Las creencias limitantes, ¿cómo las podemos gestionar? Muchas veces todavía no hemos salido de casa y ya la primera barrera somos nosotros, el primer límite, ¿no? Entonces es interesante hacerse esa pregunta muchas veces de dónde está el obstáculo. ¿Qué es mejor, intentar estar manteniendo motivado o establecer una disciplina en algo? ¿Cuál es tu herramienta que utilizas para controlar ese estrés? Bienvenidos a todos al episodio número 103. Hoy vamos a tratar algo, ya que estamos en octubre, ya ha pasado el mes de septiembre, que es un mes donde mucha gente se propone nuevos hábitos, es como lo que la gente luego llama el año nuevo, pero los aplica en septiembre, y para eso hoy traemos a un experto en el tema. Chicos, chicas, hoy tenemos con nosotros a Diego Rodríguez, un coach profesional especializado sobre todo en inteligencia emocional, productividad y liderazgo. Diego, es un placer tenerte aquí. Encantado, un placer de estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad de poder estar aquí compartiendo este tiempo con vosotros. Un placer. Hablamos ahora de estos hábitos que mucha gente empieza en septiembre, pero que se dice mucho de que llega octubre y ya no los tiene. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué con el paso de un mes y ponerse nuevas metas, luego pasa un mes y ya no están? Bueno, ahí yo creo que hay una influencia muy importante, ¿no? La primera es la del tiempo, ¿no? En verano, al menos aquí donde nosotros vivimos, en Galicia, pues es cuando de más tiempo y sol, mejor tiempo disfrutamos, y entonces esto hace que estar en casa pues nos cueste un poquito más, ¿no? Entonces esas rutinas que nos ayudan de alguna manera a cumplir con nuestros objetivos, tanto semanales como mensuales, etcétera, etcétera, pues pierdan esa constancia, y esto pues hace precisamente que esa constancia pues deje de servirnos, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, luego retomar este tipo de hábitos pues a veces pues puede retorcerse un poquito más de lo habitual, y es por eso que en este salto entre el verano y el otoño, vamos a decir, cuesta un poquito reenganchar, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que supongo que habréis visto que ahora las editoriales lanzan todas las colecciones habidas y por haber, ¿no? Y esto tiene un motivo, ¿no? Y es que también, por otro lado, emocionalmente viene el invierno, es como ya es un momento de recogimiento, un poquito, ahora en el verano es como de expansión, ¿no? Es como de apertura, de conocer gente, vas a fiestas, vas a un montón de sitios, y en el momento que se hace, o al menos que percibimos ese cambio de estación, a pesar de que el verano cada vez se alarga un poquito más, pero esencialmente se trata, yo creo que de ese momento de contraerse, ¿no? El verano es para expandirse, siempre tenemos este movimiento todos los años, ¿no? Es decir, nos expandimos en primavera y verano y nos contraemos en octubre y invierno, ¿no? Y yo creo que está relacionado también con esto, ¿no? Nos dedicamos más tiempo para nosotros o para nosotras, el tema de las colecciones, el tema de empezar a hacer algún tipo de hobby, ¿vale? Esto enlaza perfectamente con estos coleccionables que salen ahora a punta pala, ¿no? En la televisión, ¿no? Y yo creo que puede estar relacionado directamente con estos motivos, ¿no? Es súper curioso lo que comentas de esa dinámica. Entonces, te queríamos preguntar si realmente tú crees que septiembre es un mes clave para empezar esos hábitos. Podría decir que es un mes clave. ¿Por qué? Porque hay un cambio de rutina, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos ser emocionalmente inteligentes y ser flexibles, que es una característica a la que estamos obligados hoy en día por muchas cosas, ser flexibles y aprender a ser flexibles, adaptarnos a las nuevas circunstancias, es algo que debemos incorporar y de hacerlo de manera natural. Lo que pasa es que hay formas y hay formas, ¿vale? Lo que no podemos pretender es empezar a ir a correr, por ejemplo, y meternos el primer día pues 50 minutos o 60 minutos, ¿no? Yo creo que siempre que empecemos algo debe ser de manera progresiva y sobre todo sana, ¿vale? Porque si no,
se da la vuelta y se convierte en lo contrario, y por lo tanto no es algo que nos pueda beneficiar, ¿no? Pero en cualquier lugar sí, siempre es un buen momento para mirar al frente al nuevo año, que decíais vosotros, ¿no? Al nuevo año escolar o llamarle como queráis, y proponerse ciertas cosas que muchas veces no atendemos, ¿no? Y que tiene que ver con nuestras necesidades, sobre todo, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que se habla muy poco en general. Siempre se habla de yo quiero comprarme, yo quiero tener, pero ¿y nuestras necesidades, ¿no? Es decir, oye, pues me apetecería muchísimo aprender a tocar la guitarra, por ejemplo, ¿no? Que es algo que la música a mucha gente le gusta muchísimo, ¿no? Digo la guitarra como puedo decir cualquier otro tipo de hobby, ¿no? Pero es muy importante, en este sentido, trazar, ¿no? Es decir, vale, yo este invierno, ¿qué me gustaría alcanzar? ¿Qué me gustaría tener? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el trazar y el tener objetivos? Bueno, porque es básicamente la fuente de nuestra motivación. Si nosotros no encontramos nada que nos empuje a levantarnos por la mañana, la ilusión de mejorar, de aportar algo a los demás, ¿vale? Este podcast que estáis haciendo aquí, pues estoy segurísimo que va a aportar y está aportando y lleva aportando un montón de tiempo valor. Bueno, pues eso puede ser un buen motor. Yo le llamo la gasolina, ¿no? La gasolina de nuestro motor, ¿no? Y creo que eso es algo que muchas veces no paramos a pensarnos, ¿no? Hay un dicho que dice, dame 6 horas para talar un árbol y me pasaré 4 afilando el hacha, ¿no? Entonces, en este mundo que vivimos de rapidez, de inmediatez y que está todo interconectado, vivimos dentro de una rueda de hámster en el que nos permite muy poquito tiempo para nosotros y para pensar, y esto es imprescindible. Y de ahí sale precisamente de ese tiempo para nosotros, de ese tiempo para trazar en septiembre, en octubre, ¿no? Un poco cuál queremos que sea la línea de este año, de este nuevo año, el trazar ese plan hacia nuestro objetivo, nuestro propósito, lo que nos ayuda a estar mejor con nosotros, ¿no? Con nosotros o con nosotras mismas. Esto es muy importante, es muy, muy importante. Y ya llegado a este punto, donde hemos decidido, pues digamos, nuevas rutinas que queremos instaurar en nuestra vida, ¿qué errores crees que la gente comete instaurando estas rutinas? ¿Se pone metas muy altas, luego hace que no puedan llegar a cumplirlas? ¿Qué pasa? ¿Qué errores cometen? El gran reto es la gestión del tiempo, ¿vale? Es decir, dosificar de una manera efectiva el tiempo es muy complejo. Yo creo que es más difícil que nunca. ¿Por qué? Me diréis vosotros. Bueno, ¿y por qué sucede esto? Bueno, porque lo primero, tenemos múltiples ladrones del tiempo. Es decir, concentrarse es algo muy complejo. Entre otras cosas porque tenemos un dispositivo que yo invito a que os preguntéis, a que nos preguntemos quién está al servicio de quién, ¿no? Es decir, ¿está el smartphone a disposición nuestra o nosotros a disposición del smartphone, ¿no? Yo cuando esto me lo hago a mí mismo digo, tengo dudas, ¿no? Evidentemente voy dándome cuenta y detectándolo y voy tomando medidas, ¿no? ¿Esto me sirve o yo tengo disponible el móvil de esta hora a esta hora, etcétera, etcétera? Pero concentrarse es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Y la pregunta era, recuérdame por favor, la pregunta. Sobre los errores que la gente comete. Los errores que cometemos, claro. Los errores que cometemos, sí, ahora recuerdo, era lo de gestionar bien el tiempo, ¿no? Entonces, yo hay algo que me gusta mucho que tiene que ver con la autoorganización, ¿vale? Tenemos que ser un buen líder, primero tiene que aprender a gestionarse a sí mismo, y el tiempo es algo clave, ¿vale? Es algo importantísimo, el aprender a gestionar nuestro tiempo. Hay múltiples técnicas, hay múltiples metodologías donde puedes medir el rendimiento, donde puedes, sacar diferentes resultados en función de tu trabajo, ¿vale? No es lo mismo una persona que esté trabajando en un puesto de producción, ¿vale? Que, por ejemplo, Citroën, que lo tenemos en Vigo, pues que tiene que estar colocando piezas, pues tú ahí te organizas de una manera, pero si, por ejemplo, eres estudiante, o si eres autónomo, o si eres emprendedor, o si, por ejemplo, también gestionas a personas, tienes que hacerlo de otra manera diferente, ¿no? Hay algo que me gusta muchísimo y es la matriz de Eisenhower. Os sonará seguramente porque fue la persona encargada de dirigir el proyecto Manhattan,
¿vale? Ese famoso proyecto, hace unos años salió una película hablando sobre ese proyecto. Y la matriz de Eisenhower básicamente es un cuadrado donde se divide en 4 partes en función de el tiempo que tenemos y la prioridad, la importancia de las tareas que tenemos que hacer, ¿no? De tal manera que nosotros cuando empezamos el día debemos tener muy claro cuáles son las verdaderas tareas o las verdaderas acciones que nos van a aportar valor, verdadero valor. Aquí hablamos o podemos hablar, por ejemplo, de la ley de Pareto, del 80-20, que no sé si habéis oído hablar alguna vez, ¿no? Entonces, la ley de Pareto, por diferentes estudios y por diferentes análisis, se han dado cuenta de que el 20% de nuestra productividad nos da el 80% de los resultados. Es decir, si nosotros hay el 20%, imaginaros, si nosotros trabajamos 10 horas al día, hay pues un 20%, 2 horas, que nos da el 80%, la gran mayoría de la productividad, ¿no? Entonces, el enfocar las primeras, ya no digo las primeras horas, pero sí las horas más productivas del día a esta tarea es muy importante, ¿vale? Y eso se hace a través de un trabajo de autoconocimiento. Aquí podríamos meternos en cuándo es cada uno más productivo. Hay personas que trabajan mejor por la noche, hay personas que trabajan de alguna manera bien más o menos durante todo el día, hay personas que le encanta trabajar a primera hora, etcétera, etcétera. Aquí podríamos entrar en diferentes niveles o mejor preferencias de productividad, ¿no? Pero esencialmente esto tiene que ver con esto que os comentaba, ¿no? Genial. Y ahora, Diego, nos encantaría conocerte un poco más. Al fin y al cabo, pues toda la audiencia se pregunta quién es Diego y nos encantaría preguntarte, pues, ¿qué ha sido lo que te ha motivado para profundizar y ser lo que eres hoy en día? Pues veréis, yo durante muchos años trabajé en el sector industrial aquí en la zona de Vigo. Como bien sabéis, Citroën es un gran motor en muchos sentidos de la ciudad y durante muchos años yo trabajé pues, en este sector auxiliar, no directamente para Citroën, pero sí en empresas del mecanizado de alta precisión. Y bueno, pues soy una persona que me gusta estudiar y evolucionar y siempre pues, me he ido formando, ¿no? A lo largo de estos 19 años aproximadamente es que he estado trabajando en este sector. Cuando en los últimos años empecé a ocupar lugares de responsabilidad y de gestión de personas, me di cuenta de que tenía muchos conocimientos en relación a mi trabajo, muchos conocimientos técnicos, muchos títulos, porque yo siempre he estado trabajando y formándome al mismo tiempo, pero me di cuenta de que a la hora de gestionar personas, de gestionar equipos, de trabajar la motivación, el liderazgo con las personas y los integrantes de los equipos, pues había algo ahí que yo sabía que había algo que podía hacer mejor, ¿no? Y fue cuando el coaching, digamos, pues abrió el universo, ¿no? de todas esas herramientas y conocimientos. El coaching es una de ellas, pero hay muchísimas más, ¿vale? Y metodologías. Y entonces me gustó tanto que decidí dejarlo y dedicarme plenamente a ser coach y también como consultor de empresas y algunas otras cosas más relacionadas con el crecimiento personal, ¿no? En general. Ahora queríamos tratar también un poco el tema de la productividad y queríamos preguntarte qué errores podemos llegar a cometer intentando buscar alcanzar esta productividad máxima. ¿Qué errores podemos llegar a cometer? Pues el primero es saturar nuestras horas de trabajo. Es decir, si nosotros sabemos que hoy tenemos 7 horas disponibles para trabajar, un error muy común es el cubrir el 100% de ese tiempo con el 100% de las tareas que queremos hacer ese día. Siempre debemos dejar un 20% menos de margen. ¿Por qué? Porque siempre hay imprevistos, siempre hay tareas que tardas más de lo previsto, o te llaman, una llamada, o cualquier imprevisto. Y esto nos va a ayudar a que nosotros, al cerrar el día, tengamos una satisfacción muy diferente. Si nosotros queremos hacer 10 tareas al día, pero nos damos cuenta de que solo llegamos a 8, nuestro sentimiento de frustración va a ser permanente, porque vamos a estar todos los días frustrados y aún por encima vamos a ir
guardando pues, tareas del día anterior, y eso al final nos va a terminar frustrando. Por lo que es preferible centrarnos ese 80-40, ese 80-20, centrarnos en ese porcentaje más importante que nos acerca más a nuestros objetivos, a nuestros propósitos más importantes y de alguna manera medir y calibrar muy bien que ese tiempo sea de calidad, ¿sí? Es decir, no pasarnos excediendo de tareas, ¿no? Como hablábamos antes, es importante, no se trata de hacer más, sino de hacer de calidad, ¿no? Hacer lo que verdaderamente aporta valor. Centrarse ahí es la clave de la productividad, ¿no? Me ha llamado la atención lo del 100%, de cubrir el 100% de las horas. Yo personalmente peco de ello, la verdad. Y de hecho, a raíz de esto te queríamos preguntar el hecho, al fin y al cabo, pues tengo este tiempo, lo ocupo todo, entonces soy una persona ocupada. Pero realmente, ¿qué diferencia hay entre estar ocupado y ser productivo? Bueno, pues la diferencia para mí bajo mi punto de vista, bastante clara, ¿no? Es decir, el estar trabajando no quiere decir que lo que estés haciendo esté bien hecho o tenga valor, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar de valor, de aportar valor a lo que hacemos. ¿De qué nos sirve estar trabajando en un proyecto que sabemos que no va a salir? ¿O de qué nos sirve trabajar en algo cuyos resultados no vemos retribuidos de alguna manera, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo a las personas, y a lo mejor esto puede sonar un poco como muy exigente, pero fijaros, yo soy una persona que he tenido que aprender a reunirme conmigo mismo todos los días, ¿vale? Yo empiezo todos los días con una reunión conmigo mismo donde establezco cuáles son las acciones más importantes del día y les establezco su tiempo previsto, ¿vale? Es decir, pongo en la primera parte de la lista, arriba del todo, cuáles son las acciones que me van a ayudar a llegar a mis objetivos, ¿vale? Y después viene lo demás, ¿vale? La matriz de Eisenhower, que os hablaba antes, uno de los recuadros son precisamente para los ladrones del tiempo. Entonces, todo lo que me robe tiempo, todo lo que no sea de productivo, lo meto ahí. Y de ahí lo intento eliminar, ¿vale? Ser consciente de que quiero empezar el día con lo más importante porque es lo que me va a aportar ese 80% de beneficios, ¿vale? De beneficio me refiero de valor, ¿eh? No estoy hablando a nivel económico, sino que para que lo entendáis, ¿vale? Ese programar ese día, tener esa reunión conmigo mismo es clave, porque me va a ayudar a lograr lo que yo ese día o esa semana quiero alcanzar y me va a ayudar a no frustrarme al final del día por no haber llegado, ¿no? Esto diréis, bueno, este chico está loco porque se reúne con él mismo todos los días. Sí, es cierto, tienes que tener una conversación contigo mismo para poder saber cuál es lo que realmente te importa. Y esto debería de hacerse en las empresas también, ¿no? No digo que todos los días, pero yo conozco empresas y he trabajado con empresas donde hacen reuniones periódicamente precisamente para organizarse mejor, ¿vale? Entonces, hay técnicas de comunicación en paneles, por ejemplo, en Kanban, por ejemplo, ¿no? Que son herramientas muy visuales donde los equipos de trabajo se organizan visualmente para saber qué está haciendo cada uno de ellos. Y esto es muy importante, ¿no? Y repito, en el día a día, pero también semanalmente, quincenalmente, incluso mensualmente, ¿vale? Yo mis objetivos, por ejemplo, me los organizo de mes a mes. Este mes quiero o me gustaría alcanzar esto. Luego, en función de los obstáculos que me vaya encontrando, pues a lo mejor me voy recalibrando, ¿vale? Porque esto es otro de los problemas que también vemos, ¿no? La frustración. Es decir, creemos que de alguna manera nuestro ego nos está diciendo somos la leche y entonces en el momento que nos caemos ya estamos, yo no valgo para esto. Yo no sirvo. Y se nos olvida algo muy importante y es que dentro de las fases del aprendizaje el error es parte de la fórmula. En los Estados Unidos tienen esta filosofía mucho más integrada y masticada que nosotros. Y el ejemplo
El ejemplo está en el homólogo en los Estados Unidos al ICO, ¿no? Es decir, aquí en España pues hay un departamento del Estado, ¿no?, que da dinero para determinados proyectos, y en Estados Unidos la filosofía, aquí le dan los proyectos a los proyectos que destacan, ¿no?, por innovación, por un montón de cosas, pero en Estados Unidos además se lo dan también a las personas que han fracasado ya anteriormente. ¿Por qué? Porque saben que no van a volver a repetir ese error, que no van a volver a caer en ese error, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos tienen muy integrado que el aprendizaje, el error, es parte del crecimiento. Y muchas veces simplemente con caernos ya nos estamos frustrando, ¿no? Es decir, ya nos estamos ahí con el látigo dando caña. Y yo creo que este es uno de los, podría ser o puede ser uno de los principales factores que yo más me encuentro, bueno, pues en el día a día, ¿no?, con tanto las sesiones de coaching como las empresas. Siguiendo un poquito este hilo de la productividad, te queríamos preguntar que nos dijeses un par de señales por las cuales podemos ver que esta productividad nos está quemando en vez de ayudando. Muy buena pregunta. Yo aquí te diría que no hay mejor maestro que nosotros mismos. Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Nadie escucha nuestro cuerpo o puede escuchar nuestro cuerpo que nosotros mismos. ¿Sabes lo que pasa? Que nos duele el cuello porque nos está avisando el cuerpo de la tensión. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Un paracetamol. Nos duele el tobillo porque estamos, pues imaginaos que vuestro trabajo es de cargar, ¿no? Estáis en movimiento y os duele el tobillo. Y el tobillo os está diciendo que tenéis que parar, pero os tomáis pastilla, os infiltran, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que debemos de empezar a escuchar de manera consciente el cuerpo, ¿vale? Y no siempre hay que parar por si te duele algo, pero cuando vas al médico y le dices al médico que te duele un montón de cosas y te da pastillas y con las pastillas no te pasa y luego te da otra pastilla y tampoco te pasa, empieza a sospechar, ¿vale? Porque ahí es donde la psicosomática te empieza a avisar, es decir, el cuerpo te empieza a hablar, empieza a decirte cosas y ahí es donde puedes tener verdaderos problemas. ¿Qué podemos hacer para equilibrar? Bueno, yo siempre, la productividad siempre a nivel personal, lo digo a nivel personal, siempre lo organizo en 3 puntos importantes, ¿no? Una es mantener el foco, la concentración, ¿vale? Hay que tener diferentes herramientas para no perder la concentración. Aquí hay un montón de herramientas, es decir, por ejemplo, el Pomodoro, la técnica Pomodoro que seguramente la conoceréis, ¿no? Es decir, X tiempo de concentración, se sabe que podemos permanecer concentrados X tiempo. Una persona puede ser 20 minutos, otra puede ser 50, depende, ¿vale? No todo el mundo somos iguales, pero si nos escuchamos sí que podemos aprender a esto. Entonces, organizar ese tiempo y hacer esas pausas para tener mejor productividad es una de las herramientas que podemos utilizar también, ¿no? Siguiendo un poco por el tema de hacer más y más, ¿cómo podemos hacer para pasar de hacer más a hacerlo mejor? Aquí entramos en un gran dilema, ¿no? Yo creo que hemos sido educados en una cultura, a lo mejor vosotros que sois más jóvenes no tanto, pero en general se respira una cultura del esfuerzo y del perfeccionismo, ¿no? Y yo he tenido que cambiar esto. Yo, fijaros como yo en el sector, la unidad de medida de mi sector, de las empresas en las que yo trabajé, era la micra, ¿no? Y entonces imaginaros la precisión con la que piezas artesanas de envergaduras inmensas, la precisión que tenían estas piezas, ¿no? Y yo en estos últimos años he tenido que cambiarlo por otro mantra, ¿no? Que es el de antes hecho que perfecto, ¿no? Estamos como buscando la perfección y todavía no sabemos si nos va a valer y ya estamos pues puliéndolo como si fuese, y luego resulta que probamos y no sirve, no gusta, no nos encaja, ¿vale? No es lo que esperábamos porque lo leemos o le pedimos la opinión a un compañero o a alguien y no nos encaja, ¿no? Entonces yo creo que esta frase es algo importante, antes hecho que perfecto, ¿no? El dejar de ser perfectos, de intentar hacer bien las cosas y hacer los proyectos y el trabajo de manera progresiva. ¿Vale? Yo creo que esto precisamente a nivel industrial es algo que se está teniendo muy en cuenta, es una estrategia muy utilizada, ¿no? En las metodologías ágiles de lo que se pretende es precisamente de que las empresas se adapten rápido tanto a los cambios internos de la empresa como a los externos, porque es que el mundo va a una velocidad bestial, hay una guerra, que hay una bomba en el otro lado del mundo y ya nos está afectando, entonces debemos de adaptarnos muy rápidamente. Y esto es importante, ¿no? El aprender a adaptarse, como os decía antes también.
Hay un punto que queríamos tratar, que ya lo hablamos antes del episodio y queríamos puntualizar bien en él, que es el estrés. Entonces, primero te queríamos, para introducir un poco el tema, preguntar si es siempre enemigo o en determinados casos puede ser un aliado para nosotros. Desde luego que sí, el estrés, si entendemos el estrés como algo es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Esto viene de serie con nosotros y ha tenido, entre comillas, su parte buena. Imaginaros en la selva, de repente vais por un safari, vuestro coche se estropea y os aparece, bajáis a cambiar una rueda o a ver el motor y os aparece un león, ¿no? El estrés aquí es digamos, uno de los motivos que nos pueden ayudar a salvar la vida, ¿no? El poder correr y subirnos un árbol y salvarnos, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo hoy en día, esta sensación, esta situación hipotética de que estamos en peligro es cotidiana, es diaria. Y entonces aquí volvemos a la psicosomática, ¿no? Es decir, ese miedo pasa de emoción a sentimiento, ¿sí? La diferencia entre la emoción y el sentimiento es que una emoción dura segundos, microsegundos incluso, y la emoción es cuando el sentimiento es cuando esta emoción se asienta en nuestro cuerpo, digamos que empezamos a somatizar. Entonces, esto tiene una serie de consecuencias nefastas para nuestro organismo. Es decir, de tal manera que el estrés no es malo el estrés mantenido en el tiempo, ¿no? Podríamos profundizar en que hay dos tipos de estrés, el bueno y el malo, etcétera, etcétera, pero no quiero complicarlo mucho, sino que me gustaría que se entendiera bien que el problema del estrés es cuando se mantiene mucho en el tiempo. Por eso es muy importante dedicar a diario rutinas para equilibrar ese estrés, ¿no? Yo siempre, antes hablaba de la concentración, un punto muy importante, pero hay otro punto muy importante, una de las tres patas, que es el equilibrio cuerpo-mente, ¿vale? Yo siempre me gusta llamarlo así, que es donde de alguna manera ese cansancio, ese estrés del día a día, equilibramos la balanza, ¿no? La balanza se va cargando de estrés, ¿no? Van pasando las horas del día, se equilibra y entonces sacamos de nuestro botiquín, que puede ser el deporte, ¿no? El deporte puede ser una herramienta de nuestro botiquín, la danza o el baile, por ejemplo, puede ser algo también que comentábamos antes también que puede... Es decir, cualquier cosa que te guste hacer, ¿no? Es decir, sea el deporte, hay gente que le gusta la alfarería, cualquier cosa que te ayude a desconectar, ¿vale? Y esto, fijaros, hace muchos años, yo en su día tuve mi situación de, vamos a decir, de burnout, ¿vale? Yo he pasado por un burnout. En cierta manera, si yo estoy aquí también es porque el cuerpo me ha avisado en cierto momento de mi vida. Y claro, yo trabajaba duro toda la semana, llegaba el viernes y era el fin de semana cuando quería relajar. Y el cuerpo en ese entonces era cuando me decía, ¿que ahora quieres dormir? No. Claro, el cortisol sigue tan alto que tu cuerpo no es capaz de descansar, ¿no? Y entonces el planteamiento yo creo que es otro, el planteamiento es el día a día, ¿no? Es decir, vale, yo puedo durante unas horas, si fuese necesario, tener un pico de cortisol, a lo mejor un apuro, ¿vale? Pero no puedo estar constantemente con este cortisol tan alto, porque es la enfermedad del siglo XXI, ¿vale? De hecho, la Organización Mundial de la Salud pronostica, y creo que ya se ha adelantado, que en el 2030 la enfermedad más común de baja a nivel mundial es el estrés, ¿vale? De baja por enfermedad es el estrés. O sea, yo creo que números más clarividentes y más alertadores no puede haber, ¿no? Y precisamente España está a la cabeza de los países donde se recetan más antidepresivos y ansiolíticos, ¿no? Entonces, yo creo que es el primero, ya estamos a la cabeza. Entonces, yo creo que deberíamos hacer una pequeña reflexión, ver un poquito hacia adentro, escucharnos y no plantearnos las semanas como si fuese una maratón de lunes a viernes y luego empieza el fin de semana, sino que todos los días intentar equilibrar esa balanza para poder mantener el cuerpo y la mente bien y sanos, ¿no? Y Diego, tú como experto de esto,
¿Cuál es tu herramienta que utilizas para controlar ese estrés? Esto es muy personal, ¿vale? Como os decía antes, eso tiene que ser lo que a ti te vibre, ¿no? Yo un ejemplo que pongo muy a menudo es cuando te pones a hacer algo y se te pasan las horas sin que dices, ¡joder, llevo aquí 3 horas y es que me encanta hacer esto!, ¿no? Pues eso es un buen síntoma, ¿no? De una actividad, de algo que te guste. A mí personalmente me encanta y lo llevo practicando desde hace 15 años el yoga. El yoga, ¿por qué? Porque para mí hay un equilibrio, aparte de trabajar físicamente, también hay ejercicios de respiración, también se trabaja el foco, ¿no? Es decir, no solo son ejercicios del cuerpo, sino también pues, la mente, ¿no? Fijar, sabéis que la meditación no es dejar la mente en blanco, sino que es focalizar la atención en un determinado punto, pues por ejemplo esos ejercicios de respiración, focalizar en cómo entra y sale la respiración, nos ayuda a calmar nuestro sistema parasimpático, ¿no? Que es el que se encarga de regular nuestro sistema nervioso central, entre otras cosas, ¿no? O digamos que trabaja de la mano del sistema nervioso central. El yoga para mí es el más completo. He hecho de todo. Yo he jugado al fútbol, he jugado al tenis, he hecho pilates también. Pero el yoga para mí es el que más al terminar es como wow. Pero ya os digo, esto es muy personal y cada uno tiene que encontrar su botiquín perfecto, ¿no? No solo en el deporte, sino también para otras cosas. Hay gente que por ejemplo, pasear por la naturaleza, pues también le desconecta un montón, ¿no? Pues también es muy interesante poder hacer eso también. A nosotros siempre nos encanta hablar con los invitados antes y en este caso les presentamos la planificación y contigo surgió un tema del que queríamos tratar sí o sí porque nos pareció increíble cómo lo tratabas y algo que no conocíamos ninguno de los dos, que es un tipo de baile que nos encantaría que le explicases a nuestra audiencia cómo funciona todo esto. Bueno, realmente no es un tipo de baile, sino más bien es un encuentro mundialmente conocido como las static dance, ¿vale? Yo en Galicia aquí he querido bautizarlo para hacerlo un poquito más de la tierra, ¿no? Como la discoteca del yo, pero no deja de ser una meditación activa mediante la danza o el movimiento y la música, ¿no? Hay a muchas personas que les gusta la música en general, la música clásica o la música electrónica incluso también, ¿vale? Que también es música que se utiliza para bailar, pero no le apetece trasnochar. O no le apetece tener que pagar una copa o estar con personas que están a otro rollo. Entonces, las static dance aquí no son muy conocidas todavía, yo llevo 4 años haciéndolas ya, y la verdad es que los resultados son increíbles porque evidentemente no hay drogas, no hay alcohol, y los resultados son, bueno, increíbles, ¿no? Como os decía, el poder darse uno permiso para bailar como si nadie te estuviese bailando, ¿no? Y romper con esa vergüenza, ese freno que muchas veces nos impide ser quienes somos realmente, esa autenticidad, pues da paso a una liberación emocional, a una liberación de estrés, y es algo que está funcionando, pues la verdad que muy bien y que cada vez me piden más en retiros, en centros de yoga y por ejemplo este fin de semana pues en San Sensio pues tengo una static dance dentro de un retiro de unas personas que hacen allí, o sea que esto es algo que yo creo que muchas veces, lo hablábamos antes, ¿no? Que nos olvidamos de los beneficios de la danza, ¿no? Y hemos bailado toda la vida para celebrar, para juntarnos con nuestros antepasados, con nuestros amigos, y tiene unos beneficios súper interesantes a nivel neuronal y a nivel también pues, de nuestro cuerpo, ¿no? Nos gustaría que le mandases un mensaje a esa persona que igual se está sintiendo identificada con decir lo de bailar, eso sí que yo no puedo, eso es una cosa que yo no voy a poder, y que es la persona que igual en las discotecas está quieto, moviendo como mucho los brazos, y es el primero que, digamos, critica a esa persona que igual está bailando medio la pista. Mira, no os podéis ni imaginar la de personas que me preguntan qué es eso de una static y en el momento en que le digo sin trampas, sin alcohol y sin drogas, me dicen, no, yo sin una cerveza en la mano, a mí no me pidas hacer nada, ¿no? Y lo que suelo hacer a menudo es preguntarle si alguna vez ha cantado una canción en su coche, ¿no? Cuando va solo, o si se ha puesto a bailar en casa alguna vez porque esa canción realmente le hace vibrar, ¿no? Pues una static dance es exactamente esto. ¿Vale? Es darse permiso para poder ser tú mismo y poder utilizar la danza si te gusta, o el baile, ¿no? Porque no es una danza con coreografía, ¿no? Sino que es algo
libre, ¿no? Es decir, tú te dejas, la música pasa por ti y tú te dejas llevar, ¿no? Y claro, se alcanzan momentos de euforia porque son canciones muy enérgicas y entonces la energía del equipo, del grupo que hay ahí, eso es bestial. Entonces es como cuando vas al Celta de Vigo, ¿no? ¿Por qué cuando vas a un partido se te pone la piel de gallina de la gente gritando? Bueno, porque hay una energía ahí, hay un sentimiento de pertenencia que hace magia, ¿no? Hace que el fútbol tenga, o los estadios de fútbol tengan esa magia, ¿no? Porque hay esa energía ahí de esas personas que tienen un propósito común. Bueno, pues esto es igual, ¿no? La Static se liberan un montón de emociones, de pesos, de cargas, de dolores, de dolencias, y no solo eso, sino también encuentras personas que están en tu misma línea, que esto también es muchas veces muy importante, ¿no? Encontrar personas con las que poder disfrutar y poder ser tú sin miedo a que te juzguen. Digo, yo siguiendo por la Static Dance, algo que me parece súper curioso es el hecho de la música. Al fin y al cabo, pues tú puedes tener un gusto en música, yo otra, Martín otra, y claro, me llama la atención porque si vamos en grupo, ¿qué música escuchamos? ¿Es una que no depende de nosotros? Previamente nos han preguntado qué música nos gusta. ¿Cómo funciona? Generalmente se utiliza música del mundo, lo que llamamos música del mundo, ¿vale? Eso es música que pertenece a puede pertenecer a cualquier parte del mundo. ¿Qué sucede? Que hay una tendencia hacia la música lírica, ¿vale? Hacia la música tribal. Yo no diría tanto electrónico, aunque yo también, esto ya es para gustos de cada uno, pero sí que mis bases rítmicas muchas veces son electrónicas, no son tecno, vamos a decir, pero sí que son electrónicas, y de lo que se trata es precisamente de que vivas un viaje a través de la música, ¿no? Entonces los estilos de música que tú me preguntabas cuáles son, pues son variados, ¿vale? De lo que se pretende o lo que se intenta es que haya una ola, ¿no? Que la intensidad de la música cada vez suba más para precisamente subir esa energía y que el movimiento sea más liberador, ¿no? Entonces, bueno, sí, te podría decir que son lírico, tribal lírico, tribal, incluso música clásica también. Genial. Siguiendo un poco por esta línea, la gestión emocional, como mencionábamos antes, me parecía muy curioso esa persona que mencionabas que decía que yo no puedo bailar sin una cerveza. Y como esto pasa en muchos otros casos de yo no puedo porque yo no tengo tiempo, yo no puedo porque se ponen a sí mismos barreras, que son estas creencias limitantes. Queríamos un poquito tratar este tema, las creencias limitantes, ¿cómo las podemos gestionar? Es un tema súper interesante, súper interesante, porque muchas veces todavía no hemos salido de casa y ya la primera barrera somos nosotros, el primer límite, ¿no? Entonces, creo que es importante, es interesante, sobre todo hacerse esa pregunta muchas veces de dónde está el obstáculo, ¿vale? En las sesiones de coaching, una parte de la sesión dedicamos a analizar dónde está el obstáculo, ¿no? Es decir, no podemos solucionar un problema si no sabemos identificar qué es lo que nos está frenando. En esta línea, identificar un obstáculo es un trabajo de conocimiento personal, de autoconocimiento personal. Y podría ser esto que me dices de la persona que quiere bailar pero encuentra excusas, podría ser una autolimitación, ¿no? O sea, podría ser una creencia limitante. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, esto es un poco, podríamos decir, a trabajar más a nivel personal, ¿vale? Podría hablar de diferentes técnicas aquí, pero tienen que estar siempre acompañadas y hechas por un profesional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se deben trabajar? Sí. A nivel individual podemos trabajarlo. Yo diría que es conveniente hacerlo desde un profesional, ¿vale? Y creencias limitantes, esto es muy importante también tenerlo claro, nos vamos a encontrar durante toda nuestra vida. Aquí el mindset juega un papel muy importante, cómo nosotros nos enfrentamos a los problemas, ¿no? Y antes que hablábamos del tema de la frustración, ¿no? Que es algo que nos encontramos desde toda la vida, esto no es algo nuevo, es decir, me sale algo mal, pues ya no va. Lo primero que nos decimos es yo ya no valgo para esto, es que mejor me dedico a otra cosa. No, es importante entender que en el proceso de aprendizaje, en el proceso de crecimiento, el error es parte del proceso. Estoy seguro que conocéis a SpaceX y a Elon Musk y supongo que, bueno, es más que sabido y se está viendo a nivel mundial como sus lanzamientos están prueba-error. Y para mí es algo
que ha marcado un gran hito. Y fijaros por qué. Porque la NASA siempre dijo, siempre que la NASA ha gestionado los lanzamientos de cohetes, etcétera, etcétera, siempre juraron y perjuraron que era imposible traer de regreso a un cohete a la Tierra y aterrizarlo, ¿no? Y cuando Elon Musk consiguió realmente hacer esto, fue como un antes y un después, a nivel ingeniería, a nivel aeroespacial, a muchos niveles, ¿no? Yo lo pongo muchas veces como ejemplo de cómo las creencias, muchas veces creemos que esto, como damos por hecho que no se puede hacer, ya lo compramos. Y no nos paramos a pensar ni a cuestionar si realmente eso es así. Estamos como que estamos todo el rato que queremos que nos den todo masticado, ¿no? Y no nos paramos a cuestionar si es cierto o no es cierto, o a probarlo, ¿vale? Entonces yo creo que es importante bueno, pues testear esto. Bueno, chicos, chicas, estamos aquí disfrutando con Diego del podcast y obviamente, pues una vez empezado estas nuevas rutinas, estos nuevos hábitos, seguramente muchos de vosotros necesitaréis una página web para poder llevar a cabo este gran proyecto que tendréis entre manos. Entonces, nada mejor para tener una página web que Rayola Networks, nuestro hosting web. Algo bueno de Rayola es que tiene una infraestructura propia en España, un servicio las 24 horas, los 7 días de semana, para cualquier problema que tengáis, haciendo ese proyecto que tenéis entre manos. Y por nuestra parte, por parte de Talking Tigers, aquí con Rayola Networks, tenemos una gran colaboración donde descuento un 20%, que así podréis disfrutar y llevar a cabo pues este bonito proyecto. Dicho esto, seguimos con el podcast. Yo quería abrir un poco el tema de la motivación, ¿no? Al fin y al cabo, pues retomando un poco lo de antes, ese entusiasmo inicial, donde todo en septiembre parece más fácil, más bonito, ese entusiasmo de repente desaparece. Entonces, ¿cómo podemos intentar mantener esa motivación más tiempo? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando la motivación desaparece? Generalmente podríamos hablar de 1000 casos, ¿no? Pero en general lo que suele suceder es que esa motivación no se ha construido sobre fundamentos sólidos, ¿sí? Esto sucede cuando, digamos que nuestros objetivos no se trabajan lo suficientemente. Y no me refiero al nivel laboral, simplemente, sino también a personal, ¿sí? Si estos objetivos no se trabajan, si no tenemos claros cuáles son nuestros valores, qué es lo que es verdaderamente importante para mí, qué significa la amistad, qué representa el trabajo para mí, qué es el amor para mí. El amor es algo general, el amor se refiere con respecto a mí, con respecto a mi pareja, con respecto a mi familia. Definir y trabajar esto de una manera consciente es importante para que, digamos, cuando llegues a ese momento donde la motivación se cae, donde ese fundamento tiene que estar bien elaborado. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, para que eso no se caiga, esa torre no se caiga, los cimientos tienen que estar bien hechos. Entonces, cuando nuestra motivación está poco elaborada, poco trabajada, es cuando se caen, ¿no? Yo creo que ese es el principal motivo. Yo tengo una cosa muy clara y seguramente que mucha gente que nos esté escuchando, ahora mismo después de escuchar esto, dirá, vale, quiero hacerme esas preguntas. La cosa es que seguramente habrá gente que lo escuche por la noche, gente en el coche yendo al trabajo, entonces realmente te quería hacer un poco pues esa herramienta para los oyentes de decir, vale, ¿en qué momento o cuál sería a lo mejor esa situación en la que tú dirías, vale, ponte en esta situación, prepárate y hazte estas preguntas para así poder responderlas lo mejor posible? Mira, hay una pregunta que para mí me ha volado el cerebro, ¿vale? En el momento, y es muy sencilla, pero la hacemos muy poco, nos la hacemos muy poco, que es el ¿para qué? Porque estamos acostumbrados a hacer el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como buscar culpables constantemente. Y cuando cambiamos esta frase y en vez de el ¿por qué? Lo cambiamos por el ¿para qué? Empezamos a encontrar otras respuestas muy diferentes. De tal manera que si yo estoy en un trabajo que no me aporta de ningún tipo, es decir, sí, vale, puedo tener una retribución económica, pero quizás me veo en 1 o 2 años haciendo otra cosa porque esto no es lo que me llena por dentro, yo debo tomar acción. Si yo me hago esta pregunta, soy capaz de darme cuenta de ello. Si no me hago esta pregunta, es probable que a lo mejor no sea ni consciente de por qué me encuentro mal, por qué mi motivación ha bajado, ¿vale? Entonces esto es importante pararse a pensar, ¿no? El para qué, para qué. Detrás del para qué vienen cosas, vienen los valores, vienen los propósitos, vienen las metas, vienen lo que te gusta, ¿no? Pero un buen inicio sería para qué, ¿no? Responderte a ti mismo el para qué. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué quiero esto?
A mí siempre me surgió una curiosidad con todo esto de la motivación y se ve mucho, hay unos posts muy visuales que a mí me encantan, que me aparecen también en Twitter, que es como un gráfico de comparan la motivación con la disciplina. Entonces, te quería hacer un poquito pregunta, ya que seguimos por este tema, ¿qué es mejor? ¿Intentar estar manteniendo motivado o establecer una disciplina en algo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate, yo creo que, personalmente, no existe el uno sin el otro, ¿vale? Yo creo que no sirve de nada que tú estés todos los días levantándote a las 6 de la mañana para hacer pesas, me lo invento, para hacer pesas, si no tienes un para qué. Si tu para qué está claro, si tu objetivo, si tú quieres encontrarte sano y bien contigo mismo, ya tienes un para qué, ya tienes una motivación. Dices, vale, yo lo estoy haciendo por esto. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque esto es importante para mí, porque me aporta bienestar, me aporta estar bien conmigo mismo, me aporta liberación en cuanto, por ejemplo, estrés, ¿no? Hacer deporte podría ser una de esas herramientas que tenemos dentro de nuestro botiquín que hablábamos. Entonces, siempre que encontremos valor que aporta algo a nosotros dentro de esa rutina, va a ser de valor para nosotros. Si no es de valor para nosotros es cuando podemos caer en el fracaso, ¿no? Vamos a decir de no mantener esa rutina. Y aprovechando que hablamos de esto, yo, este tipo de información, fíjate qué interesante que me comentas, estamos muy acostumbrados a hablar de bueno o malo, siempre, ¿no? Emociones buenas, emociones malas. Esto que me pasa es bueno, esto que me pasa es malo. Y creo que deberíamos, yo sí algo he aprendido en los últimos años precisamente a mirarlo con perspectiva, este tipo de situaciones, ¿no? Las emociones están ahí para algo. Entonces yo he aprendido a que las emociones no son buenas ni son malas, me están avisando de algo. Si yo me acerco a un precipicio y me da vértigo o no, me da un miedo a acercarme, me está protegiendo de algo. ¿Vale? Pues el resto de emociones, sobre todo las que son incómodas, tienen también ese propósito. Diego, al fin y al cabo, pues ya llevas años de experiencia, rodaje y experiencias y anécdotas. Entonces, nos encantaría que nos contases, pues a lo mejor alguna anécdota, alguna curiosidad de alguna persona en la que con unos pequeños cambios de hábito o estos píldoras pequeñitas que hayas visto cambios enormes. Bueno, pues mira, me ha pasado recientemente una persona que, un profesor de pádel, que venía precisamente a trabajar, bueno, un poco su productividad, ¿no? Y su frustración. Y a través de la sesión de coaching, yo muchas veces suelo trabajar precisamente estos valores, ¿no? No trabajarlos, pero sí repasarlos. Oye, ¿por qué esto es importante para ti, ¿no? Y esta persona, pues después de pararnos a trabajar en testear, no trabajar, pero sí que a testear cuáles eran esos pilares fundamentales que estaban sosteniendo su bienestar, salió con una imagen, con un concepto muy diferente de dónde venía el origen de sus dificultades, ¿no? De tal manera que inicialmente todo estaba enfocado en su trabajo, él es profesor de pádel, entonces salió de la sesión tomando acción en otra línea muy diferente de la que él creía, ¿no? Que tenía más que ver con su autocuidado, con tiempo de calidad para él, ¿no? Y para mí esto es algo que, fíjate, en apenas 45 minutos, una hora, esta persona ha podido tener una toma de conciencia bestial, ¿no? Que le ha hecho ver realmente cuál estaba haciendo el obstáculo, ¿no? Otro de los temas que queríamos tratar también, que sabemos que lo llevas, es el tema de los equipos. Entonces, relacionando un poco con esto de los hábitos, te queríamos preguntar cómo influyen los hábitos colectivos en el crecimiento de un equipo. Aquí quizás en cuanto al tema de los hábitos, fíjate que no me centraría yo tanto porque cada equipo tiene sus peculiaridades. Es decir, no hay hábitos buenos o malos, simplemente si les sirven o no les sirven, ¿no? Yo creo que es en este sentido. Pero sí que es difícil, o lo que sí me estoy encontrando es equipos muy desmotivados, ¿no? Personas que están al frente de equipos y que les cuesta o que tienen muchas dificultades para liderar.
Y parece que la palabra liderar es como maldita, ¿no? Como que es, incluso mucha gente la asocia a política, pero liderar es simplemente el estar al servicio de la gente, ¿no? Es decir, ofrecer un servicio, una persona que tiene un puesto clave para poder coordinarse, ¿no? Una persona influyente a la que le puedes pedir consejo porque a lo mejor tiene más experiencia o porque puede hacerte una consulta que a lo mejor tú no puedes. Y yo creo que me iría más a los modelos de liderazgo. Yo creo que debemos reformular ese liderazgo, ¿no? Yo todavía, y perdonadme la expresión, todavía me encuentro mucho empresario, ¿vale? Que da con el látigo y que lidera con el látigo. Y no digo que esté mal, pero yo creo que son tiempos de tratar de poner a las personas en el centro también de la empresa, ¿no? Es decir, las empresas evidentemente tienen que tener un remanente, tienen que tener unos beneficios, pero si tratamos a las personas como robots y como números, precisamente si lo que caracterizan a una empresa son las personas, ¿no? Y si no, pues será otra cosa, no será una empresa, ¿no? O será una startup o será un ordenador, pero si lo que quieres tener es una empresa con personas, a las personas tienes que tenerlas en el centro también. No digo que sean el centro de todo, obviamente, pero sí que tienen que estar atendidas, ¿no? Y el liderazgo juega un papel importantísimo. De hecho, hay un estudio del 2021, si no me equivoco, 20 o 21, de LinkedIn, donde encuestaron a las personas que habían cambiado de trabajo en ese año qué es lo que le había motivado a cambiar de empleo durante ese año, ¿no? Y más del 44% de las personas encuestadas habían declarado que lo habían hecho por el mal liderazgo de la persona que estaba al cargo, ¿no? El del jefe de equipo o de su jefe, etcétera, etcétera. Y yo creo que en este sentido hay muchísimo por hacer, muchísimo por trabajar. La inteligencia emocional es una de las tareas pendientes, pero también la comunicación. Utilizamos... no nos paramos a pensar de lo clave que es la comunicación dentro de una organización, ¿no? Da igual la empresa en la que trabajes o si trabajas o juegas un equipo de fútbol, ¿no? Da igual, la comunicación es importantísima y esto es algo que se debe trabajar desde el liderazgo. A mí, siguiendo por esta línea, a lo mejor para un mensaje para esos empresarios que comentabas tú, o a lo mejor pues me encanta esa expresión, ¿no? El tema de a lo mejor un equipo de fútbol, o sea, un equipo, pues esas personas que no tienen esa comunicación, ¿cuál sería a lo mejor ese primer paso que les recomendarías dar? Fíjate, aquí dentro de la comunicación hay una palabra que rebota en todos los lados, ¿no? Es decir, que es muy, muy, muy importante y yo creo que es la asertividad, ¿vale? Hay muchas personas que no tienen muy claro lo que es esto de la asertividad, pero para que se entienda en cristiano, para que lo que entendamos más o menos todos, la asertividad es la capacidad de una persona de poder expresar lo que siente y lo que piensa sin herir a la persona que tiene enfrente, ¿vale? Y esto es un gran reto, no es nada sencillo. Ya solo poder identificar las emociones por las que transitamos ya es un gran ejercicio de inteligencia emocional. Durante todo este año he estado dando formación en diferentes universidades y en centros también, digamos, estatales, ¿vale? De aquí de la zona y cuando les hago la pregunta de qué emoción están transitando en este preciso momento, no saben contestar, ¿no? No sabemos contestar, y yo me incluyo, no es algo fácil, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer todavía también. Y no sé, algo más me estabas preguntando, no sé si te he respondido. Sí, sí. El primer paso es identificarlo, es la asertividad, ¿no? Esa asertividad, primero entenderlo, lo que es, y luego aprender a expresarnos de tal manera que lo que digamos lo hagamos con el respeto suficiente como para que la otra persona, sea lo que le vayamos a decir, no se sienta ofendida, ¿no? O al menos intentar que esa persona no se sienta ofendida. Yo creo que es el gran paso de la humanidad. Fijaros, hemos evolucionado, estamos súper adelantados en miles de millones de cosas, estamos en el tecnológicamente más avanzados que nunca, sin embargo, todavía no somos capaces de llevarnos bien entre países, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se nos está olvidando, ¿no? Hay algo ahí que no está engranando. ¿Qué pasa? O sea, sabemos hacer
más de 1.000 millones de operaciones algorítmicas, sin embargo, comunicarnos efectivamente y hacerle transmitir a la persona qué es lo que realmente necesitamos de esa persona o en ese momento o cómo nos sentimos, no somos capaces. Y yo creo que esto es algo que deberíamos prestar atención. Toda la razón. Ahora, si te parece, Diego, vamos con la sección de las preguntas de la audiencia, donde la audiencia nos pone unas preguntas para preguntarte. Y empezamos con una que es, ¿cómo priorizamos entre tantos hábitos que queremos añadir? Sí, esto es algo muy habitual. ¿Cómo priorizar entre tantos hábitos? Pues un poco durante lo que comentábamos antes ya fui adelantando ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que es el primer paso es identificar cuál es nuestra hora del día donde más producimos, ¿vale? Si somos creativos, imaginaos que trabajamos como creativos dentro de, pues no sé, pues haciendo páginas web o cualquier otra línea de donde trabajemos con creatividad, pues identificar esa hora, ¿vale? ¿Cuál es a la hora que mejor rindo? ¿Que más inspirado estoy o inspirada estoy? Es lo primero. Puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, puede ser durante la noche, o luego está también las personas que más o menos durante todo el día están operativas, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo diría que es identificar... ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Era? ¿Cómo priorizar entre tantos hábitos que queremos añadir? Precisamente priorizar lo que... esa acción, esa tarea que nos va a acercar realmente a lo que queremos conseguir, a ese objetivo que nos hemos puesto esa semana, a ese objetivo que nos hemos puesto ese mes, a ese objetivo que nos hemos puesto ese día, si quieres. Siempre priorizar eso y luego lo demás y luego pues todo lo que venga después. Luego atender mails, no sé si me explico. Sí, es una organización siempre teniendo muy claro cuáles son lo que yo llamo las rocas, ¿vale? Incluso lo que a veces nos cuesta, lo que más pereza nos da porque se nos hace bola, porque quizás no tenemos mucha experiencia, estamos aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Que si está alineado con tu objetivo, ese debe ser por dónde empezar. Busca la mejor hora del día para ponerte con ello y sacar el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. Genial. La siguiente pregunta a mí me encanta, porque aparte peco de ello, que es ¿cómo debemos aprender a decir que no? Wow, gran pregunta. Bueno, aquí tenemos que empezar hablando de límites, ¿vale? Hasta dónde estamos dispuestos, ¿vale? A llegar, hasta dónde estamos dispuestos a decir que no. Y fíjate, enlazo precisamente con la asertividad, ¿vale? Para poder aprender a decir que no, realmente le estás diciendo que sí a la persona. Y te estás diciendo a ti te estás diciendo que sí a ti también. Esto es muy importante, ¿vale? Hemos nacido en una cultura donde el servicio está por encima de muchas cosas y yo creo que esto es algo erróneo. No digo que siempre tengamos que estar por encima de todo lo demás, pero debemos ocupar un lugar importante. Y en este sentido, el decir que no es priorizar nuestras cosas también, ¿no? Es muy fácil decir que no a secas y esto a lo mejor la persona que está enfrente pues lo puede tomar regular, ¿no? Entonces yo siempre animo a hacerlo de una manera asertiva, como hablábamos antes, que es, oye, discúlpame, ¿me das 5 minutos, me dejas terminar esto y enseguida te atiendo? Por ejemplo, podría ser, ¿no? Una manera. O en este momento no puedo atenderte, ¿me dejas que te llame en media hora? ¿No? Pueden ser frases que nos pueden ayudar a marcar esos límites, ¿vale? Para ello también tenemos que hacer un trabajo previo, ¿no? Es decir, imaginaros que vosotros programáis tu día, el día donde estás con la tarea importante, ¿vale? Pues ocúpate o intenta que nadie te moleste, ¿no? Pues silenciar el teléfono, que no te lleguen mensajes o mails por el portátil, por ordenador, por el móvil, por donde sean, ¿no? Entonces, luego también puedes ayudar a las personas a decirles cuál es la mejor hora para hablar contigo. Oye, mira, yo de esta hora hasta ahora estoy entrenando. Por favor, hablamos después o te llamo después. Yo creo que siempre comunicarlo, pero de manera asertiva, ¿vale? Sin ofender a la otra persona, porque si tenemos un mal día y no somos conscientes de que tenemos un mal día, ¿vale? Esto puede dar problemas. La siguiente pregunta viene en relación a uno de los puntos que hemos hablado, que es la productividad. Entonces nos preguntan, ¿qué aplicaciones recomiendas para gestionar nuestra productividad?
Yo creo que básicamente en función de lo que nos dediquemos, ¿vale? Si trabajamos en equipo, pues Trello, por ejemplo, es una aplicación muy útil, ¿vale? Que está dentro de Agile, de lo que es la metodología Agile, y que te permite ver en qué, vamos a decir, en qué evolución o en qué momento está transitando esa tarea, esa acción que se está haciendo, quién la está haciendo, el progreso, etcétera, etcétera. Yo personalmente yo no hago grandes proyectos, vamos a decir, como para tener que utilizar esta herramienta, pero el Keep, que normalmente suele venir en los teléfonos, es una herramienta genial. Yo la utilizo a diario, incluso mis tareas, mis prioridades las coloco en el Keep, las voy añadiendo para hoy, para mañana, y las voy moviendo de una a otra. Una vez que no sé si sabéis que tiene el check, una vez que le das el check, pasa para abajo, ¿no? Entonces yo utilizo... aquí hay que tener en cuenta que siempre la premisa del cuanto más sencillo mejor, ¿no? A veces intentamos como complicarnos mucho las cosas y tal, y cuanto más sencillo, mucho mejor, ¿no? Entonces el Keep, por ejemplo, puede ser una buena herramienta para organizar el tiempo. Y si ya trabajas pues, con proyectos y con más personas y es necesaria una comunicación más, vamos a decir, más efectiva, el Trello, por ejemplo, podría ser una herramienta muy buena para eso. Enlazando con lo que comentaste ahí atrás, el tema de sentimiento de pertenencia, hay una pregunta aquí súper curiosa, que es el hecho de, al fin y al cabo, pues eso, nos gusta estar en grupo, pero queremos hacer un cambio, un hábito. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo un hábito nuevo si todo tu grupo hace lo contrario? Es muy interesante eso que comentas, puesto que siempre estamos influenciados por nuestro entorno de alguna manera, nos guste más o nos guste menos. Total. La diferencia está en precisamente esto que llevamos hablando todo el rato, que son tus valores. Tus valores definen quién eres tú. Lo que hablábamos un poquito antes, fijaros, voy a poner la metáfora de la discoteca, ¿no? De la persona que está bailando en la discoteca y que está en una esquina y que no se expresa porque esa persona no brilla, ¿vale? Esa persona que realmente por dentro está bailando pero le da vergüenza o tiene miedo y no brilla porque no quiere salir a la pista a bailar, ¿no? Pues esto es un poco igual. Si tú eres fiel a tus valores, a ti mismo, y si quieres encontrarte bien contigo mismo, debes darte permiso para brillar. Y para poder brillar, tienes que ser fiel a lo que sientes. Y si no estás de acuerdo, debes decirlo naturalmente, no pasa nada. Siempre y cuando se haga con respeto, no te va a pasar nada. Es probable que sea un poco más difícil, pero quizás esto es precisamente uno de los aspectos del liderazgo, ¿no? Cuando alguien empieza a hacer algo diferente y los demás ven que funciona y que es beneficioso, ¿qué mejor ejemplo de liderazgo que este, ¿no? Es decir, que empiezas a crear tendencia, ¿no? Empiezas a crear tendencia y dices, pues esto tiene sus ventajas, ¿no? Esto está guay. Y responde o corresponde a una serie de cosas que yo aprecio mucho, ¿no? Esa es la mejor manera de cambiar. Y luego, con respecto a lo que me decías, ¿qué pasa cuando yo cambio? Pues yo sé que esto suena un poco así a hierbas, me gusta utilizar esta palabra, ¿vale? Lo de que si yo cambio, todo cambia, pero es cierto, cuando nosotros cambiamos la percepción de las cosas, sobre todo de cómo pensamos, empezamos a ver nuestro entorno de una manera diferente, ¿no? Y entonces los cambios ahí se ven mucho más materializados, pero sí es cierto que cuando tú trazas una línea consecuente con lo que a ti te gusta y con lo que tú eres, o con lo que vosotros sois, las cosas del entorno empiezan a cambiar y suelen ser para muy bien. La última pregunta de la audiencia va sobre uno de los puntos de los que hablaste también, que es el tema del fracaso. Entonces nos preguntan, ¿qué hacemos cuando ya lo intentamos varias veces y siempre fracasamos? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer un pequeño autoanálisis, ¿no? O sea, ¿qué me ha llevado a fracasar? Si yo me he marcado un objetivo y he, digamos, desarrollado diferentes estrategias para llegar hasta ese objetivo, bueno, pues ahí pues, es un poco complicado si no conozco de primera mano ese objetivo, ¿no? Pero así a grosso modo te podría decir que hay que hacer un replanteamiento, ¿no? Y sobre todo un pequeño análisis de saber si lo que has hecho lo estás haciendo de la manera adecuada o a lo mejor no es el camino, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué pasa? Aquí es muy difícil decir, no, es que hasta que algo no se hace 47 veces no sabes si vales para ello o no. No podemos hacer esto, ¿no? Entonces lo que tenemos que llevarlo es hasta donde estamos dispuestos a invertir, ¿no? Bien sea tiempo, bien sea dinero, bien sean recursos, es decir, hasta dónde queremos llegar, ¿no?
Esto, fijaros, esto tiene que ver con nuestro propósito. Es decir, hasta dónde queremos jugarnos, ¿no? Hasta dónde... Y yo creo que es interesante hacerlo antes de, siempre. O intentar hacerlo antes de. Fijaros, hay personas que se ponen objetivos ambiciosos a 5 años y claro, solo empiezan a ver si están acercándose en el último año, ¿no? Pero claro, lo empiezan a hacer en el último año y han perdido 4 años, ¿no? Si tú te pones un objetivo a 5 años y solo el último año empiezas a calibrar, empiezas a medir si estás llegando, realmente has perdido 4 años, porque si te estás desviando mucho, a lo mejor terminas en el lado contrario, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Es decir, debemos de ir calibrando si realmente estamos acercándonos ahí para no pegarnos ese batacazo, ¿no? Y recalibrar si nos compensa o no, si podemos o estamos dispuestos a sacrificarnos. Yo creo que este es un buen truco. Genial. Ahora queríamos entrar un poco en ciertas reflexiones, ¿no?, que hemos debatido Martín y yo y creemos que son ahí interesantes. Es el hecho, al fin y al cabo, tu punto de vista a la hora de esta evolución de la cultura de la productividad y estos hábitos aquí en España. ¿Cómo lo ves? Bueno, con respecto a lo que entiendo que me preguntas sobre la palabra de antes de ese cuestionarnos constantemente, ¿no? Entiendo que van por ahí. De autoanalizarnos, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí la cosa. Lo cierto es que ahí podemos caer en el famoso parálisis por análisis. Es decir, estamos cuestionando y analizando tanto lo que hacemos, lo que nos sucede, esa indagación dentro de nosotros o de nosotras, que al final nos movemos, nos paralizamos, ¿no? Y los budistas dicen vale más un 1% de acción que un 99% de práctica, ¿no? Entonces, muchas veces nos falta acción, ¿vale? En este sentido nos falta acción y el miedo está detrás de esto, la gran mayoría de las veces. Entonces, para poder evolucionar necesitamos pasar a la acción y es la única manera de aprender muchas veces. No sabemos lo que va a suceder, estamos viviendo en una sociedad donde la inteligencia lo está revolucionando todo, la inteligencia artificial, donde estamos viviendo una situación mundial única, exclusiva, que jamás ha pasado y por lo tanto debemos pues adaptarnos a este contenido, ¿no? a este nuevo contexto. Hay uno de los términos que nos encanta tratar con nuestros invitados, que es el caso de mencionar de la inteligencia artificial, y es que nos gusta saber cómo la usa la persona que viene y cómo le gustaría poder usarla si tuviese un papel en blanco y lo que escribiese se diese. Entonces, un poco, ¿cómo la usas en tu día a día? Verás, pues a mí me ayuda mucho a la hora de redactar. Yo reconozco que no soy un maravilloso redactor. Me he dedicado siempre, digamos, a trabajos relacionados con otro tipo de ciencias, ¿no? Pero en el caso de la redacción no tanto, y los mails, por ejemplo, pues antes me echaba pues a lo mejor 10 minutos o 15 minutos, lo leía, lo releía, lo volvía a escribir, y con esto, con la inteligencia artificial, pues me ayuda mucho a simplificar y a sintetizar, ¿no? Quiero transmitir esto, y en ese sentido me ayuda un montón. Es para lo que más lo uso, esencialmente, ¿no? La verdad es que en mi trabajo, pues bueno, a lo mejor pues hacer lo típico, buscar información, eso también suele ser muy útil, ¿no? Sobre conceptos o cosas que desconoces, pero esencialmente para redactar, ¿no? Es para lo que más lo uso. Sí. Y ahora, así como última pregunta de reflexión, al fin y al cabo, ¿cuál ha sido el cambio en tu vida que le recomendarías a las personas que empezasen a hacer ahora en octubre? Wow, el cambio que empiecen a hacer ahora en sus vidas. Pues te voy a decir escuchar a su cuerpo. Escuchar el cuerpo. Creo que, como comentábamos al principio, estamos muy desconectados de aquí para abajo. Estamos muy en la mente, tenemos mucho ruido mental, muchas emociones, muchas ideas, muchos estímulos, muchísimas cosas, ¿no? Y creo que el cuerpo es muy sabio. Y creo que es importante que empecemos a escucharlo de verdad. Y sí es cierto que cuando tenemos una patología o una dolencia, pues hay que tratarla, obviamente, pero no tirar tanto de la pastilla y sí escuchar un poquito más y prestar atención a nuestro cuerpo, ¿no?
se dice que en la ciencia, en la cultura budista, nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿no? Y debemos cuidarlo, limpiarlo, airearlo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es el continente que nos ha tocado vivir en esta vida, ¿no? Y ellos lo cuentan así. Y creo que esta parte es muy importante, ¿no? Es decir, escuchar nuestro cuerpo y prestarle atención, ¿no? Antes me preguntabas, oye, ¿cómo sabemos si estamos pasándonos o no? Pues precisamente por ahí, ¿no? Es decir, sabiendo si estamos muy tensos, si nos duele la cabeza, si tenemos cualquier dolencia. Pues yo creo que esto empezaríamos a tomar mucha más conciencia y a conectar verdaderamente con lo que nos está sucediendo, ¿no? Ahora te quiero hacer una pregunta un poco más reflexiva que nos encanta hacer, y es que si entras en esa fábrica, con ese Diego que estaba en la industria de unos años, ¿qué le dirías? Wow, ¿qué le diría? Pues fíjate, creo que no le diría nada. Y te voy a decir por qué. Porque precisamente haber pasado por ahí es lo que me trae hoy aquí. Hubo al principio de hacer esta ruptura, digamos, de dejar esta línea profesional, ¿no? De trabajar en la industria, hubo un momento que pensé que había perdido 20 años de mi vida, o 19. Y me di cuenta al poco tiempo de que para nada era así, sino que toda esa experiencia que yo he tenido a lo largo de esos 19 o 20 años, lo estoy aquí compartiendo con vosotros, y eso es precisamente lo que me diferencia de otras muchas, lo que puede diferenciarme de otras personas, ¿no? El haber pasado verdaderamente por el pie de la empresa, por el trato con las personas, por cómo se hacen realmente las cosas en las empresas, porque se habla de muchos valores y luego, pero realmente es difícil verlo materializado dentro de las empresas. Esto es lo que yo creo que me hace diferente, en cierta manera, ¿no? Y entonces, a día de hoy me lo valoro muchísimo. Por eso que siento ser poco original en la respuesta a tu pregunta, pero diría que no le diría nada. Has sido el más original. Sí, de hecho. No le diría nada. Pues Diego, llegados hasta aquí, nos encanta hacer la última pregunta, que ya es totalmente distendida y para irnos un poquito. Son 2 preguntas y solo tienes que responder a una. Venga. Que es, lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor. Y solo tienes que responder el lugar sin decir a qué respondes. Vale. En una rotonda. Oh, yeah. Me ha gustado. Pues Diego, de verdad que llegados hasta aquí ha sido un tremendísimo placer. Yo tengo claro que toda la gente se ha llevado un valor incalculable de hábitos. Así dicho esto, Diego. Nada, daros las gracias. La verdad que me he sentido muy, muy cómodo desde el primer momento. Es un grandísimo placer poder compartir estas reflexiones y estos conocimientos con vosotros, sobre todo desde el valor, desde el lugar que lo hacéis, que yo creo que tiene muchísimo que aprender, en el sentido de que lo hacéis desde el divertimento, ¿no? Desde aprender y crecer, y yo creo que a veces se nos olvida un poco eso, como que vamos muy, muy a piñón con todo y se nos olvida disfrutar de las cosas, y yo creo que eso es lo que os hace únicos. Así que muchas felicidades por este gran trabajo y un placer estar aquí. Muchas gracias. Vosotros, chicos, recordad, aplicad todo lo que habéis aprendido aquí. Tenéis las redes de Diego abajo y no olvidéis vuestro hosting web con Rayola Networks en la línea de descripción. Nos vemos en el próximo episodio.